Pablo Escobar. Solo escuchar ese nombre evoca imágenes de un hombre cuya ambición no conocía límites. Nacido en la humilde Medellín, surgió de las calles polvorientas como una tormenta que nadie pudo contener. No era solo un traficante de drogas, era un estratega, un visionario retorcido. Sabía que el mercado local nunca sería suficiente para satisfacer su hambre de poder. Así, expandió su influencia más allá de las montañas de Colombia, abrazando una red global que desafió incluso a las naciones más poderosas. Una historia que parece ficción, pero que es un misterio de la historia más real de lo que nos gustaría creer. Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo. Escobar construyó algo que parecía imposible, un puente invisible que conectaba distintos rincones del mundo. Su cocaína cruzó océanos y continentes, entró en hogares, destruyó vidas y financió su sed de dominio. No era solo un negocio, era un imperio impulsado por la curiosidad sobre el enigma de la historia que él mismo creó. Y supo manipular esta narrativa como pocos, vendiendo más que drogas, vendiendo una idea, un sueño distorsionado que hipnotizó a aliados y enemigos por igual. Pero como cualquier estructura ambiciosa, había pilares que sustentaban el imperio de Escobar. Sus contactos internacionales eran más que simples aliados, eran piezas esenciales en un juego de ajedrez global. Desde Estados Unidos hasta Europa, desde África hasta Medio Oriente, exploró cada territorio como un maestro cartógrafo, trazando caminos que ningún gobierno podría interceptar fácilmente. ¿Cómo hizo esto? Con una mezcla letal de carisma, amenaza y dinero que nadie se atrevió a rechazar. Y así, de un simple niño de Medellín, Escobar pasó a ser un hombre temido y respetado en todo el planeta. Su influencia fue tan profunda que traspasó fronteras, ingresando a los pasillos del poder y a las favelas por igual. Pero, ¿qué hizo de Medellín la cuna de este imperio? ¿Qué hizo de esa ciudad el punto de partida de una de las historias más controvertidas y fascinantes de todos los tiempos? Medellín, una vibrante ciudad en las montañas de Colombia, fue el escenario donde Pablo Escobar comenzó a convertir su visión en realidad. Allí construyó las bases del imperio que desafiaría al mundo. Con una mezcla de generosidad calculada y violencia implacable, se ganó corazones y silenció voces. Escobar financió escuelas y estadios, ganándose la adoración de muchos, mientras eliminaba cualquier obstáculo con una precisión que hacía que incluso sus enemigos lo respetaran. Medellín no era solo una ciudad, era el núcleo pulsante de una operación que cambiaría el curso de la historia. Bajo el gobierno de Escobar, Medellín se convirtió en sinónimo de cocaína, pero también de innovación criminal. Sabía que Colombia, con sus vastas áreas rurales y su pobre infraestructura, era el ambiente perfecto para cultivar y transportar su mercancía. La cocaína, transformada en moneda, lo financiaba todo, desde lujosas mansiones hasta sobornos de alto nivel. Mientras el mundo veía a Colombia como un país en crisis, Escobar lo veía como una oportunidad. Dominaba la logística como un maestro, utilizando desde pequeños aviones hasta submarinos caseros. ¿Y cómo logró controlar una nación entera? La respuesta estaba en la política. Escobar no solo influyó en el sistema, él era el sistema. Con suficiente dinero para corromper a policías, jueces e incluso congresistas, moldeó las leyes a su favor. Para quienes se atrevieron a resistir, su frase se convirtió en sentencia: plata o plomo. Muchos eligieron el brillo del dinero en lugar de la oscuridad de la muerte. Esta simbiosis entre miedo y ambición lo convirtió en algo más que un traficante de drogas. Lo convirtió en dueño de Medellín. Pero lo que empezó como un dominio local pronto se expandió. La cocaína, con su promesa de riqueza rápida, encontró mercados sedientos más allá de las fronteras de Colombia. Escobar se dio cuenta de que Medellín era solo el comienzo, el trampolín para algo mucho más grande. Así que empezó a mirar hacia el norte, donde un gigante llamado Estados Unidos ofrecía no solo clientes, sino también la oportunidad de convertirse en una figura global. Estados Unidos, una tierra de oportunidades y excesos, pronto se convirtió en el destino más codiciado de Pablo Escobar. Vio el insaciable apetito por la cocaína como una oportunidad de oro para expandir su imperio más allá de las fronteras colombianas. El mercado americano,
con sus millones de usuarios y dólares en circulación, era el objetivo perfecto. Los primeros envíos, enviados discretamente en pequeños aviones e incluso en ropa impregnada de droga, fueron el germen de un fenómeno que pronto se convertiría en una pesadilla para las autoridades estadounidenses. Miami surgió como la principal puerta de entrada, transformándose en un verdadero teatro de operaciones. La ciudad, con sus concurridos puertos y su proximidad a América Latina, era un punto estratégico para el cartel de Medellín. Escobar estableció una red de contactos locales, desde pequeños traficantes de drogas hasta empresarios fachada, asegurando que su mercancía fluyera como un río. La ciudad ha sufrido una transformación. De una tranquila metrópolis costera, Miami se ha convertido en el epicentro de la violencia y el lujo generado por el narcotráfico. Pero Escobar sabía que, para dominar un mercado tan vasto, necesitaría aliados. Así nacieron las primeras alianzas con los cárteles mexicanos, que actuaron como intermediarios cruciales en el transporte de droga a Estados Unidos. Estos acuerdos se basaban en la confianza y el terror, con Escobar ofreciendo riquezas inimaginables a quienes cooperaban y castigos ciertos a quienes lo desafiaban. Los cárteles mexicanos, a su vez, se fortalecieron junto con Escobar, creando una conexión que redefiniría el tráfico de drogas en América del Norte. Sin embargo, el éxito de Escobar no pasó desapercibido. La CIA, el FBI y otras agencias comenzaron a darse cuenta de la magnitud del problema al que se enfrentaban. Cada envío incautado era una gota en el océano. Aún así, las autoridades sabían que se enfrentaban a un genio criminal, un verdadero enigma de la historia moderna. Y mientras la atención se centraba en el flujo de cocaína en Miami, Escobar ya estaba mirando a otros mercados más rentables y menos específicos. La asociación entre Pablo Escobar y los cárteles mexicanos fue una reunión de ambiciones que transformaría el escenario mundial del narcotráfico. Escobar sabía que para asegurar el flujo continuo de cocaína a Estados Unidos, necesitaría aliados que dominaran las rutas terrestres y aéreas. Los cárteles mexicanos, liderados por figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, eran maestros en el arte de la infiltración y el contrabando. Así, se selló una alianza, donde Escobar suministraba las mercancías y los mexicanos aseguraban su ingreso a territorio americano. Fue el comienzo de una relación peligrosa y rentable. Esta unión no fue solo logística, sino también estratégica. Los cárteles mexicanos dominaron las rutas que cruzaban desiertos y ríos, creando corredores que eran prácticamente invisibles para las autoridades. Los aviones aterrizaban en pistas clandestinas, los camiones cruzaban fronteras sin ser registrados y los sobornos se abrían paso allí donde las barreras parecían insuperables. Escobar entendió que, al delegar esta parte del negocio, podría centrar sus esfuerzos en expandir aún más su imperio. Fue así como las conexiones entre Colombia y México se fortalecieron, formando una red que parecía invencible. Sin embargo, estas relaciones no estuvieron exentas de tensiones. El poder y la influencia de Escobar a menudo eclipsaban a sus socios mexicanos, generando celos y rivalidad. Aún así, el dinero y las amenazas constantes mantuvieron el orden. Escobar era un maestro que manipulaba una sinfonía de intereses, asegurándose de que cada pieza del rompecabezas permaneciera en su lugar. Sabía que su supervivencia dependía de esta cooperación, pero también estaba siempre preparado para actuar si las alianzas se convertían en conflictos. Si bien Escobar fortaleció sus vínculos con los cárteles mexicanos, su mirada ya estaba más allá del continente americano. La cocaína no era solo un producto, era un pasaporte a la influencia global. Entonces, una vez estabilizadas las rutas mexicanas, comenzó a explorar nuevos mercados. El próximo destino, un continente donde el creciente consumo de cocaína prometía riquezas inimaginables, Europa. Europa, con su riqueza y sofisticación, era el próximo gran objetivo de Pablo Escobar. Mientras que Estados Unidos ofrecía cantidades impresionantes de ganancias, el viejo mundo presentaba un mercado en auge, con consumidores dispuestos a pagar precios exorbitantes por la cocaína. Escobar vio esto como una oportunidad irresistible. Sus operadores comenzaron a utilizar rutas marítimas y aéreas que conectaban a Colombia con puertos estratégicos, como Róterdam y Hamburgo.
Cada cargamento que desembarcaba en suelo europeo era una demostración del alcance de su imperio, un auténtico misterio de la historia moderna. Las operaciones en Europa requirieron un nivel de sofisticación que Escobar dominó magistralmente. No se limitó a entregar la mercancía. Cultivó contactos con figuras de la alta sociedad, desde empresarios hasta miembros de círculos políticos. Estos aliados garantizaron no solo la distribución, sino también la protección contra las investigaciones. Mientras tanto, la cocaína se infiltró en las fiestas y calles de lujo de las grandes ciudades como Londres, París y Milán, creando un marcado contraste entre el glamour de la élite y la sombría realidad del tráfico. Las rutas marítimas fueron el corazón de esta operación. Contenedores llenos de cocaína se escondían entre cargamentos legítimos, cruzando océanos bajo la fachada de la legalidad. Los barcos partían de América Latina, pasaban por puertos de África Occidental y llegaban a Europa sin despertar sospechas. La creatividad logística fue impresionante pero también aterradora, mostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar Escobar para mantener su dominio. Mientras muchos veían los barcos anclados como símbolos del comercio global, Escobar los veía como herramientas en un juego peligroso. Pero Escobar nunca estuvo satisfecho con el status quo. La creciente demanda en Europa fue solo el comienzo. Comenzó a explorar nuevas rutas y asociaciones, mientras su cocaína inundaba mercados inesperados. Lo que estaba claro es que su mirada no se detuvo en las costas europeas. Ya tenía planes de llegar a territorios aún más lejanos, lugares donde la cocaína se convertiría en un producto exótico y aún más rentable. Uno de estos destinos, Asia, con su vasta población y su economía en crecimiento, pronto llamó la atención de Pablo Escobar. Veía el continente como un territorio de oportunidades, donde la cocaína seguía siendo un producto exótico. A diferencia de Europa y Estados Unidos, el mercado asiático exigía un enfoque más sutil y estratégico. Escobar comenzó a establecer conexiones con figuras influyentes del sudeste asiático, explorando rutas tanto tradicionales como más inusuales, como redes de contrabando establecidas en islas y puertos clandestinos. Para él, Asia era un enigma de la historia moderna, un territorio con sus propias reglas. Los países del sudeste asiático, como Tailandia y Filipinas, fueron los primeros en entrar en el radar de Escobar. En estos lugares encontró aliados dispuestos a colaborar a cambio de armas y dinero. Las redes de pescadores y comerciantes locales se convirtieron en actores clave de la operación, transportando cocaína en pequeñas embarcaciones que pasaban desapercibidas para las autoridades. Era un juego peligroso, pero Escobar sabía maniobrar, ofreciendo promesas que pocos podían rechazar y cultivando la lealtad de sus socios. Al mismo tiempo, el mercado asiático presentaba desafíos únicos. A diferencia de los consumidores occidentales, muchas culturas locales tenían sus propias drogas tradicionales, lo que requería estrategias para introducir la cocaína como un producto deseable. Escobar utilizó tácticas de marketing encubiertas, involucrando a partidos exclusivos y círculos elitistas, donde la cocaína se convirtió en un símbolo de estatus. Fue un enfoque calculado que transformó la curiosidad por la historia de la droga en una fascinación casi irresistible. Pero, como siempre, el alcance de Escobar no se limitó a un solo continente. Asia era solo una pieza del rompecabezas global que estaba armando. Con las rutas asiáticas en funcionamiento, comenzó a explorar cuál podría ser el próximo gran paso: convertir a África en un punto de tránsito estratégico, un puente crucial en su red de tráfico internacional. África, con sus vastas fronteras y débiles estructuras de supervisión, se ha convertido en una pieza esencial del consejo de Pablo Escobar. Consideró que el continente no era solo un mercado potencial, sino un punto estratégico para conectar América del Sur con Europa y Oriente Medio. Rápidamente se incorporaron a su red países de África Occidental, como Guinea-Bissau y Sierra Leona. Con líderes y milicias locales deseosos de financiación, Escobar construyó alianzas que garantizaron rutas seguras para el transporte de cocaína, transformando la región en una cabeza de puente vital para su imperio. Estas operaciones no fueron solo comerciales, sino profundamente políticas. Escobar entendió que el dinero tenía poder transformador, especialmente en áreas económicamente vulnerables.
A cambio de apoyo logístico, ofreció financiación a los líderes locales, ayudando a equipar a las milicias o apoyando proyectos de infraestructura. Para muchos, no era solo un traficante de drogas, era un inversor extranjero cuya influencia se infiltró en las capas más altas del poder. Así, la cocaína pasó por los puertos africanos con la misma facilidad con la que atravesó los pasillos del poder. La geografía de África ofrecía ventajas únicas. La proximidad del continente a Europa lo convirtió en un trampolín natural para los envíos de cocaína. Mientras tanto, la inestabilidad en ciertas regiones obstaculizó cualquier intento de supervisión. Escobar aprovechó cada laguna con una eficiencia aterradora. Pequeñas embarcaciones zigzagueaban a lo largo de las costas africanas. Avionetas aterrizaban en pistas improvisadas y contenedores viajaban desapercibidos a través de mares y océanos. Fue una logística que desafió a las autoridades y amplió el misterio de la historia que rodea su poder. Pero Escobar nunca se limitó a una sola estrategia. Con África funcionando como centro de tránsito, comenzó a buscar asociaciones en regiones políticamente más sensibles. El siguiente paso en su red internacional llevaría su alcance aún más lejos, profundizando en las complejidades de Medio Oriente, donde las drogas y las armas se cruzan en un mercado tan oscuro como lucrativo. Oriente Medio, una región marcada por conflictos y comercio ilícito, se convirtió en un campo fértil para las operaciones de Pablo Escobar. Rápidamente se dio cuenta de que las redes clandestinas de la región, históricamente utilizadas para el tráfico de armas, podrían usarse para transportar cocaína. Las alianzas con figuras influyentes y grupos armados locales le permitieron a Escobar ingresar a un nuevo mercado, donde las drogas y las armas circulaban como monedas de poder. Oriente Medio no era solo un territorio. Era un misterio de la historia contemporánea que supo explorar. La relación entre cocaína y armas era más que simbólica. Escobar ofrecía cocaína como pago por envíos de armas, suministrando a grupos armados que luchaban en conflictos regionales. A cambio, recibió rutas seguras y la protección de redes que operaban bajo el radar de gobiernos y organizaciones internacionales. Esta simbiosis mortal hizo que su influencia fuera aún más poderosa, transformando la cocaína en una herramienta geopolítica que moldeó el destino de regiones enteras. Era un juego arriesgado, pero Escobar nunca tuvo miedo de jugar. Al mismo tiempo, el mercado interno de Oriente Medio también empezó a crecer. Los partidos exclusivos y los círculos de élite hicieron de la cocaína un símbolo de estatus entre los más ricos de la región. Escobar utilizó su habilidad para manipular deseos y necesidades, creando una fascinación irresistible por el producto que dominaba. Para él, no había límites a dónde podía llegar su mercancía. Cada nueva conexión en Oriente Medio era un paso más hacia un dominio que parecía imparable. Pero estas operaciones también llamaron la atención. Las conexiones de Escobar con redes clandestinas en Medio Oriente comenzaron a atraer la atención de los gobiernos occidentales. Al mismo tiempo, su relación con figuras políticas locales generó sospechas de que estaba dando forma al equilibrio de poder en la región. Aún así, mientras muchos investigaban sus conexiones en Medio Oriente, Escobar ya había ampliado su alcance a otros territorios, incluidos aquellos más cercanos a los corredores de poder a nivel global. Pablo Escobar sabía que el verdadero poder no reside solo en la violencia, sino también en la influencia. Con suficiente dinero para seducir incluso a los más honestos, corrompió a políticos y gobiernos en todos los rincones del mundo. En Colombia, se presentó como un filántropo que financiaba escuelas y proyectos sociales, pero entre bastidores sobornaba a ministros y legisladores para garantizar que sus operaciones permanecieran intactas. En otras naciones, utilizó tácticas similares, dando forma a políticas y leyes en beneficio de su imperio. Esta dualidad entre la figura pública y el criminal fue un verdadero enigma de la historia. Los escándalos políticos que involucraron a Escobar fueron tan numerosos como sus operaciones. En América Latina, tenía a gobernantes enteros en su nómina, asegurándose de que las rutas estuvieran protegidas y las investigaciones archivadas. En Estados Unidos, los políticos de bajo nivel también han sucumbido al resplandor del dinero fácil, ayudando a disfrazar operaciones y ocultar activos. La corrupción no era solo un subproducto de su negocio, era un pilar de apoyo.
Escobar jugó el juego político como un estratega imbatible, siempre un paso por delante de sus oponentes. El alcance de Escobar no se limitó a las Américas. En Europa, financió campañas políticas y mantuvo alianzas con figuras de la élite, asegurándose de que sus operaciones fueran vistas con condescendencia o incluso ignoradas. El lavado de dinero, llevado a cabo con bancos internacionales, también creó vínculos indirectos con los gobiernos. Era un misterio de la historia cómo un hombre lograba manipular tantos sistemas al mismo tiempo. Y, para él, la política era una herramienta más de su arsenal, tan vital como las armas o las rutas de tráfico. Pero incluso la corrupción tiene sus límites. A medida que Escobar se expandía, también lo hacía la presión internacional para desmantelar su imperio. Aún así, la influencia que construyó no desaparecería fácilmente. Se entrelazó en estructuras de poder, dando forma a leyes y actitudes que persistirían mucho después de su caída. Sin embargo, a medida que se intensificaron las investigaciones, llamó la atención otra pieza crucial de su rompecabezas internacional: la intrincada red de lavado de dinero que impulsó su dominio global. El verdadero motor que impulsó el imperio de Pablo Escobar no fue solo la cocaína, sino el dinero que generaba. Con miles de millones ingresando cada año, necesitaba crear una sofisticada red de lavado de dinero que cruzara fronteras y desconcertara incluso a los investigadores más experimentados. Los bancos internacionales, las empresas fantasma y los paraísos fiscales formaron el esqueleto de esta operación. Escobar no solo ocultó su fortuna, lo reinvirtió en negocios aparentemente legítimos, como agencias inmobiliarias, granjas e incluso equipos de fútbol. Fue una coreografía financiera que reveló el misterio de la historia detrás de su invencibilidad. Los bancos internacionales jugaron un papel fundamental en este esquema. Instituciones en lugares como Suiza y las Islas Caimán aceptaron grandes sumas de dinero sin despertar sospechas, mientras que otras colaboraron encubiertamente, cobrando tarifas exorbitantes por discreción. Escobar supo aprovechar estas lagunas del sistema financiero global, canalizando miles de millones hacia cuentas que desaparecieron como un acertijo de la historia. En cada transacción, no solo ocultó su riqueza, mostró al mundo que el dinero puede ser tan poderoso como un arma. Pero no fue solo en los bancos donde Escobar depositó su confianza. Empresas fantasma en varias partes del mundo sirvieron como puntos de entrada para el dinero sucio. Desde compañías navieras hasta tiendas de lujo, estas organizaciones lavaron dinero mientras operaban como si fueran legítimas. Escobar era un estratega nato, que transformó negocios comunes y corrientes en piezas vitales de un esquema global. Para él, la red de lavado no era solo una solución, sino una obra maestra del crimen organizado. Y mientras los investigadores empezaban a desentrañar parte de esa red, Escobar ya iba por delante, diversificando sus operaciones hacia otros continentes. El lavado de dinero fue solo uno de los mecanismos que impulsaron su dominio. Al mismo tiempo, continuó expandiendo su influencia hacia territorios donde su presencia parecía menos probable. Centroamérica y el Caribe, con sus rutas discretas y gobiernos inestables, pronto se convertirían en actores clave en su juego global. Centroamérica y el Caribe fueron el escenario de algunas de las operaciones más estratégicas de Pablo Escobar. Regiones como Cuba, Panamá y República Dominicana ofrecían una combinación irresistible de ubicación estratégica y gobiernos vulnerables a la corrupción. Escobar rápidamente transformó estos territorios en bases operativas cruciales para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos. Con su capacidad de negociación e intimidación, forjó alianzas que aseguraron que cada envío pasara desapercibido, fortaleciendo el misterio de la historia a su alrededor. En Panamá, la relación de Escobar con el entonces dictador Manuel Noriega fue emblemática. Noriega, que controlaba el canal estratégico que unía el Atlántico con el Pacífico, se convirtió en un aliado imprescindible. Mediante sobornos millonarios, Escobar aseguró que el canal fuera utilizado para transportar cocaína sin interferencias. Mientras tanto, Noriega aprovechó las ganancias para consolidar su propio poder. Esta alianza demostró cuánto entendía Escobar la geopolítica, utilizando a los líderes locales como piezas de un juego de ajedrez global. El Caribe, con sus islas paradisíacas y discretas rutas marítimas,
Era un paraíso para el narcotráfico. Avionetas aterrizaban en pistas improvisadas, mientras barcos pesqueros disimulaban cargamentos millonarios entre redes y pescado. Países como la República Dominicana ofrecían un equilibrio perfecto entre la proximidad a los Estados Unidos y una infraestructura insuficiente para hacer cumplir la ley. Escobar no vio fronteras, vio posibilidades. Cada isla, cada puerto, era una oportunidad para reforzar su red. Pero las operaciones en Centroamérica y el Caribe eran solo una parte de su visión más amplia. Mientras consolidaba estas rutas, Escobar también exploraba nuevos territorios de influencia. Sabía que el poder del dinero no estaba solo en los envíos, sino también en el brillo del glamour y la seducción del mundo del entretenimiento. ¿Tu próximo paso? Ingrese al mundo de las artes, donde la fama y la influencia pueden explorarse de maneras que pocos imaginaron. Pablo Escobar no se limitó al narcotráfico. También comprendió tempranamente el poder del entretenimiento como herramienta para extender su influencia. Financiando producciones musicales, eventos e incluso películas, se infiltró en un universo donde su imagen se mezclaba con el brillo del glamour. Artistas, productores y figuras de los medios se han convertido en aliados poco probables, ya sea por admiración, miedo o dinero. Este vínculo con el mundo del entretenimiento transformó su historia en un enigma de la historia moderna, desdibujando las líneas entre el crimen y la cultura popular. Los festivales de música, especialmente en América Latina, a menudo se financiaban con dinero del narcotráfico. Escobar, con su capacidad para manipular escenarios, patrocinó eventos que no solo lavaron su dinero, sino que también reforzaron su imagen de hombre del pueblo. Los estadios construidos con dinero ilícito se convirtieron en escenarios de espectáculos grandiosos, y cada aplauso parecía legitimar su posición. Al mismo tiempo, el público no sabía que estas celebraciones eran parte de una red más amplia de manipulación y control. En el cine y la televisión, Escobar encontró formas de perpetuar su narrativa. Las figuras públicas que estaban directa o indirectamente involucradas en sus operaciones a menudo estaban protegidas por su influencia. Las películas y documentales financiados con dinero del cartel ayudaron a desviar la atención de sus actividades reales, creando una cortina de humo que alimentó la curiosidad sobre la historia que rodeaba su nombre. Fue un movimiento audaz, pero para Escobar todo tenía un propósito. Y así, mientras exploraba el mundo del entretenimiento como una extensión de su imperio, Escobar mantuvo su enfoque en proteger los cimientos de su poder. Sabía que, además del glamour, la verdadera fuerza provenía de la protección armada y de la lealtad impuesta por el miedo. Así, mientras el público aplaudía en las arenas, fortaleció sus alianzas con milicias y redes paramilitares que aseguraron que su dominio permaneciera intacto. La fuerza de Pablo Escobar no provino solo de su red de narcotraficantes o su influencia política. También tenía sus raíces en el poder de las armas y la lealtad impuesta a través del miedo. Construyó alianzas estratégicas con milicias locales y redes paramilitares, transformando a estos grupos en guardianes de su imperio. Estas fuerzas armadas no solo protegieron sus rutas y operaciones, sino que también eliminaron cualquier amenaza, desde rivales de narcotráfico hasta periodistas y políticos que se atrevieron a desafiarlo. El papel de estas milicias era un misterio de la historia, una pieza vital que sostenía su dominio global. En varias regiones de Colombia, Escobar financió directamente a grupos paramilitares, proporcionándoles armas y recursos a cambio de absoluta lealtad. Estos grupos, a su vez, cumplieron sus órdenes con brutal precisión, creando un clima de terror que mantuvo a la oposición en silencio. Era una relación simbiótica. Mientras Escobar ganaba protección, los paramilitares ganaban poder e influencia local. El uso de la fuerza militarizada no fue solo una estrategia, fue una declaración de que su imperio estaba dispuesto a ir más allá de cualquier límite para permanecer intacto. Pero Escobar también entendió que la violencia descontrolada podría volverse en su contra. Por lo tanto, sus alianzas fueron negociadas cuidadosamente, equilibrando fuerza y subordinación. Financiaba operaciones militares enteras, desde el entrenamiento hasta la adquisición de armas sofisticadas, asegurando que sus soldados estuvieran siempre un paso por delante de las autoridades. Para los paramilitares, trabajar con Escobar era más que una asociación.
era una oportunidad para consolidar su propio poder regional. Y si bien estas milicias protegieron el imperio de Escobar en suelo colombiano, él sabía que su supervivencia dependía de una red aún mayor de influencia internacional. A medida que aumentaba la presión, tanto dentro como fuera de su territorio, Escobar enfrentó un desafío cada vez mayor: la persecución global que uniría a las naciones contra él. Fue el principio del fin, pero también la prueba de lo ineludible que se había vuelto su alcance. El meteórico ascenso de Pablo Escobar inevitablemente llamó la atención del mundo. El narcotraficante que desafió a los gobiernos y acumuló fortunas inimaginables se convirtió en el enemigo número uno de varias naciones. Estados Unidos, liderado por la DEA, unió fuerzas con las autoridades colombianas y europeas en una persecución global sin precedentes. Se pusieron en acción agentes capacitados, satélites y tecnología de punta para localizar al hombre que parecía intocable. Fue más que una operación policial. Fue una batalla que reveló uno de los mayores misterios de la historia del narcotráfico. La caza era tan amplia como el alcance de Escobar. Cada operación internacional reveló el tamaño de su red. Los envíos fueron interceptados en mares europeos, mientras que las rutas en Miami y Centroamérica fueron vigiladas de cerca. Escobar respondió con astucia, moviéndose constantemente, rodeado de ejércitos privados y apoyándose en una red de informantes que lo mantenían un paso por delante. Para muchos, era más que un criminal. Era una sombra que parecía imposible de capturar. A medida que aumentaba la presión, Escobar intensificó su brutalidad. Secuestró a políticos, ordenó asesinatos y desafió abiertamente al gobierno colombiano, demostrando que todavía tenía control sobre su territorio. El asedio, sin embargo, siguió cerrándose. Las fuerzas aliadas sabían que no podían luchar contra Escobar únicamente con la fuerza bruta. Necesitaban desmantelar su red, atacar sus finanzas y debilitar su apoyo local. Era una carrera contra el tiempo, donde cada movimiento podía definir el destino de esta cacería. Y cuando finalmente localizaron a Escobar en Medellín, la operación final reveló algo que pocos esperaban. Incluso en sus últimos momentos siguió siendo una figura legendaria, resistiendo hasta el final. Pero su caída no significó el fin del narcotráfico. Su legado, profundamente arraigado en las estructuras globales de poder y crimen, continuaría influyendo en el mundo, dejando una pregunta en el aire: ¿cómo evolucionaría el tráfico de drogas después de la muerte del hombre que redefinió sus reglas? La muerte de Pablo Escobar marcó el fin de una era, pero no el impacto global que dejó el cartel de Medellín. Las redes que creó, las rutas que estableció y las alianzas que forjó continuaron funcionando, incluso sin el líder que las diseñó. El narcotráfico, como una hidra, simplemente adaptó sus cabezas y surgieron otros líderes para llenar el vacío dejado por Escobar. Su historia, llena de enigmas y misterios, sigue siendo un ejemplo escalofriante del alcance y la resistencia del crimen organizado. El cartel de Medellín redefinió el narcotráfico, transformándolo de una operación regional a un negocio internacional. Sus métodos de lavado de dinero y transporte de drogas aún son estudiados, tanto por investigadores como por nuevos delincuentes que buscan replicar su éxito. La influencia de Escobar no murió con él. Fue absorbido por cárteles mexicanos, redes europeas y operaciones asiáticas que aprovecharon las bases que construyó. Era como si Escobar hubiera dejado un manual para el narcotráfico, un legado oscuro que sigue dando forma al mundo. Pero el impacto del cartel de Medellín no fue solo económico o criminal. También cambió la forma en que los gobiernos abordan el tráfico de drogas. La colaboración internacional para derrocar a Escobar fue un hito que unió a las naciones en una causa común. La lucha contra el narcotráfico se ha vuelto más sofisticada, pero también más brutal, con conflictos armados y operaciones secretas que han generado consecuencias imprevistas. La historia del cártel continúa resonando, planteando interrogantes sobre cuán efectivas son realmente las medidas contra la trata. Hoy, el legado de Escobar sigue vivo en las culturas y economías afectadas por sus acciones. Películas, series y libros perpetúan su imagen, mientras comunidades enteras aún sufren las heridas dejadas por su ambición. Pero incluso mientras las autoridades luchan por borrar los rastros de su influencia, la historia de Pablo Escobar y el cartel de Medellín sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión del poder
el crimen y la complejidad de la naturaleza humana. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.